¿Qué tal? Muy buenas noches. El pasado día 1 arrancó oficialmente la campaña electoral para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. 25 partidos y 3 coaliciones se van a presentar en nuestra comunidad, aunque en Almería serán 15 las siglas que aparecerán en las papeletas. En juego hay 12 diputados en nuestra provincia para el futuro Parlamento andaluz, configurado por 109 representantes. Los partidos han activado ya toda su maquinaria con el tradicional acto de pegada de carteles en la noche del pasado jueves, y desde ese momento van a tratar de captar el voto del ciudadano en estas 2 semanas por delante. Cumpliendo con la normativa, Interalmería Televisión, como televisión municipal, les va a acercar durante estos próximos 6 días a los candidatos de los principales partidos en función de la representación actual en el Parlamento de Andalucía. Para ello, además, vamos a contar con la colaboración de la Asociación de la Prensa de Almería, que cada noche nos acompañará con 2 periodistas para entrevistar a nuestros invitados. Así que, sin más, con ese acto que estamos viendo de la pegada de carteles, arrancamos ya este primero de los 6 programas que nos van a llevar hasta el próximo domingo 17 de mayo. Y para comenzar esta noche contamos con la presencia en este estudio de Interalmería Televisión con el número 3 en la lista del Partido Popular por Almería, Manuel Guzmán. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches, pero vamos en el 5. El 3, Pablo González. ¿El 5? Pues he tomado mal la nota. El número 5 del Partido Popular. Ahora saludamos a los compañeros que hoy nos van a ayudar a conocer un poquito más esa alternativa, ¿no? En este caso, misión que desde el Partido Popular tienen, que es intentar conseguir ese voto, como también van a conseguir o van a intentar conseguirlo el resto de las formaciones. Pero por hacer un breve perfil, Manolo, recordemos que Manolo Guzmán de la Roza es actualmente diputado en el Parlamento de Andalucía y ha desempeñado responsabilidades orgánicas dentro del partido como vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular de Almería. Dentro de la Cámara Autonómica ha tenido un papel relevante como presidente de la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, lo que sitúa su perfil en áreas relacionadas con territorio, recursos naturales y desarrollo económico sostenible. También ha sido coordinador en campañas europeas y de cara a las elecciones andaluzas ocupa ese puesto número 5 en la lista para el próximo 17 de mayo. Lo primero que hay que preguntar es, teniendo en cuenta lo que viene por delante y sobre todo lo que ha habido de precampaña, ¿cómo va todo? Pues la verdad es que bastante bien. La verdad es que ha sido una precampaña dura. Empezamos el lunes, después de Semana Santa, porque cuando el presidente Juanma Moreno disolvió el Parlamento, lo primero que hicimos fue sentarnos para ir diseñando lo que era la campaña. Y teníamos claro una cosa, hacer lo que siempre hemos hecho, que no es otra cosa que dar la cara. Dar la cara, explicar a los almerienses qué hemos hecho y después, durante los 15 días de campaña, explicar a los almerienses qué vamos a hacer. Entonces, claro, nos sentamos, empezamos a diseñar esa campaña electoral y empezamos a ver todo lo que habíamos hecho y nos dimos cuenta que ese cambio que hace 7 años llegó a Andalucía, uno de los más beneficiados había sido la provincia de Almería, y había tanto que contar que no teníamos tiempo material para poder contar solo a los almerienses. Entonces empezamos justo el lunes después de Semana Santa, hablando de lo que habíamos hecho en todo y cada uno de los ayuntamientos de 20.000 habitantes, y después por cada uno de los sectores, esos balances de todo lo que se había hecho, que demuestran una vez más cómo el gobierno del presidente Juanma Moreno ha hecho que Almería dejara de estar en el ostracismo para ser una prioridad para el gobierno de Andalucía, y además que se había hecho como nunca antes se había hecho, con más acento andaluz que nunca. Y ya no solo me refiero a los consejeros, a los 3 consejeros que hemos tenido de Almería, 2 de ellos siguen todavía, como es Ramón en Agricultura y como es Carmen Castillo, que vienen también en esta lista de 1 y número 2, sino también el trabajo de María y Carmen Crespo y también la de viceconsejeros, directores generales, secretarios generales almerienses, que sin duda alguna han puesto su granito de arena para que ese cambio que se ha producido durante estos 7 años en Andalucía, pues donde más se note sea en Almería. Y por tanto, pues llevamos ya un mes de trabajo arduo explicándole a los almerienses lo que hemos hecho, y ahora desde hace 5 días pues estamos explicando lo que vamos a hacer. Esta mañana hemos hablado de vivienda, ayer hablamos de infraestructura, y así cada día. O sea que ilusionado porque vemos que hay receptividad por parte de los almerienses, vemos que los almerienses están relativamente contentos con el trabajo que se ha realizado, y ya no solo
por el trabajo realizado, sino también por cómo se ha hecho, ¿no? Se ha hecho desde la humildad más absoluta, desde la normalidad más absoluta, y Andalucía pues se ha convertido en un pequeño reducto de tranquilidad, cosa que no pasa en otros territorios de España y tampoco pasa a nivel nacional. Así que muy orgulloso del trabajo que se ha realizado por parte del presidente Juan Moreno. Así es muy fácil poder dar la cara y así es muy fácil poder contar lo que uno ha hecho. Esta noche, junto con el candidato del Partido Popular, el número 5 en la lista del Partido Popular, nos acompañan dos miembros de la Asociación de la Prensa de Almería, con quien esta casa ha llegado a un acuerdo con la asociación para que nos acompañen en estos 6 programas donde vamos, como decía antes, a conocer los pormenores de cada una de las formaciones políticas. Esta noche nos acompañan Yadi González. Hola Yadi, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Para mí es un placer estar aquí, rodeada de tantos amigos. Y Pablo Laínez. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola Juan Antonio, buenas noches, de Asociación de la Prensa y de Diario de Almería, por supuesto. De Almería, el apellido también, ya sabes tú que por supuesto es que importante. Pues todo vuestro, Manolo Guzmán. No sé quién quiere comenzar. Yadi, por ejemplo. Bueno, está muy bien. Hola Manolo, ¿cómo estás? Yadi. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues comenzando yo, abriendo este debate, pues sabiendo mis orígenes, después de que llevo 28 años viviendo aquí en Almería, que soy una latinoalmeriense, me considero almeriense, como dicen por ahí, ya soy una almeriense con raíces latinas. Tengo que preguntar, pues, por lo que está viviendo y cuál es la actualidad. La actualidad es ese gran proceso de regularización en el que estamos inmersos y en el que estamos en este momento se está tramitando y que la gente pues está en todas partes de España pues con una desesperación por obtener la apreciada identidad, que es tener un documento que les dé para trabajar. Me gustaría leer la pregunta porque no quiero que se me quede nada en el tintero. ¿Cómo valora su formación este proceso que garantizará que 800.000 personas inmigrantes puedan obtener ese permiso de residencia y trabajo? Aunque nosotros los que vivimos en el mundo asociativo sabemos que es mucho más. Miles de personas están tramitando aquí en Almería. Una vez regularizadas, ¿cuál sería el compromiso en el Parlamento andaluz para que estas personas tengan no tengan trabas a los accesos y los servicios públicos, como la vivienda, la salud y la educación, aquí en la provincia de Almería? Yo creo que el debate no tiene que ser regularización sí, regularización no. Si tenemos ese debate, yo creo que algo está fallando en la sociedad. No voy a roer tu pregunta, todo lo contrario. Esta regularización surge a raíz de una iniciativa legislativa popular. Sí. Yo soy católico, eso forma parte de mi perfil personal, pero también me afecta, lógicamente, en mi perfil político. Y la Iglesia Católica fue uno de los que apostaron por esta iniciativa legislativa popular. Yo soy almeriense, forma parte también de mi perfil personal, pero también forma parte de mi perfil político. Y en Almería tenemos claro de dónde venimos y a dónde vamos. Almería ha sido siempre un lugar de migración. Los almerienses han tenido que emigrar para buscar poder mantener a su familia, tan sencillo como eso. Sí. Y Almería, gracias a Dios, desde hace unas décadas, pues es una provincia de inmigración. Y Almería es lo que es gracias a la inmigración. Y cuando hablamos de inmigración, no hablo de personas que están trabajando en lugares concretos. La inmigración está trabajando en todo y cada uno de los sectores productivos de Almería. Y en los servicios públicos. Yo tengo amigas que son de Costa Rica, que son de Venezuela, un amigo que es de Ecuador, y que hacen una labor magnífica en el Hospital del Poniente. Y así lo tenemos también en la educación. Por tanto, en Almería lo tenemos muy claro. Convivimos muy bien. De hecho, necesitamos la inmigración. Pero el problema no es el debate de inmigración o regularización sí o regularización no. El problema es cuándo se ha hecho esa regularización, cómo se ha hecho esa regularización, y podemos llegar a la conclusión de para qué se ha previsto o se ha querido hacer esa regularización. Y eso a mí sí me preocupa. Yo creo que aquí hace falta más pedagogía y menos ideología. Esta iniciativa legislativa popular se llevó a cabo
en el 2023, creo recordar, Sí. si no es así. Ha estado paralizada por ese sanchismo radical durante 3 años. Y se decidió que entrara en vigor en abril de este año, justo antes de unas elecciones autonómicas y justo también cuando se producía uno de los primeros juicios del caso de corrupción más importante de la historia de la democracia de este país, como es el caso con Aldama, con Koldo y con el señor Ábalos. Por tanto, eso a uno le puede llegar a pensar de que probablemente algunos le hayan querido utilizar como cortina de humo. Si a esto se le suma también que el sanchismo radical, por desgracia, no tiene ninguna política de extranjería y no tenemos políticas de frontera, donde, por desgracia, las mafias que trafican con personas, que trafican con droga, acampan a sus anchas, la crispación se puede producir. Y el problema también es cómo se ha realizado. Coartando ya no solo el debate, que creo que es fundamental y necesario, en las Cortes Generales, en el Congreso. No ha habido ningún tipo de debate. Es que tampoco ha habido diálogo, ningún diálogo con los ayuntamientos, con la ONG, y tú formas parte de una, Yadi, sí, que se dedica a mejorar las condiciones de los inmigrantes en esta provincia. Tampoco ha habido diálogo con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos. Y por tanto nos hemos encontrado una avalancha donde, por desgracia, hemos visto gente en las calles, haciendo cola, durmiendo, comercios que no se podían abrir por las colas interminables, ONGs que han tenido que cerrar sus puertas porque no podían atender la demanda, porque no se había hecho ninguna previsión al respecto. Algo normal, que es lo que siempre está haciendo ese sanchismo radical, que vive en el día a día, intentando salvar un día más para mantenerse en el sillón, sin una política, sin una estrategia lógica a la hora de hacer las cosas. Y ha tenido que salir las comunidades autónomas y el Ayuntamiento de Almería, un ejemplo de eso, que ha puesto a disposición de todas las ONG un espacio en el puerto para poder atender con dignidad a esas personas. Si no hubiera sido así, hubiéramos tenido más problemas. Y eso, sin duda alguna, pues una forma de actuar por parte del Gobierno de la Nación, que podemos llegar a la tercera, que es la conclusión de por qué lo hace en este momento. Y esto es muy importante también que la gente lo sepa. Ha hablado ya de que ahora está en el debate. Nada tiene. Y este debate ha llegado a esta elección autonómica. Y nada tiene que ver, y esto es muy importante que la gente lo sepa, con lo que nos estamos jugando el próximo 17 de mayo. La comunidad autónoma no tiene competencia de inmigración, no tiene competencia en extranjería, no tiene competencia en frontera. Por tanto, es un debate que hay que tener, sin duda. Y es un debate que hay que hacer, sin duda, pero que corresponde llevarlo al plano, hablando de fútbol, bajemos la pelota, y que correspondería a un debate más de unas elecciones nacionales. Dicho eso, esto es lo único que está sucediendo, es que se está convirtiendo en ideológico lo que no lo es, lo que tiene que ser con toda normalidad y se tiene que producir con toda normalidad, porque de eso depende que creemos riqueza, de eso depende que tengamos más empresas, de eso depende de que nuestros sectores productivos funcionen. Y después hay otra parte de humanidad, que con la regularización hace que las personas puedan ya no solo acceder a los servicios públicos, sino que puedan trabajar con dignidad y que tengan sus contratos. Por tanto, el problema yo creo que es el por qué y cómo lo han hecho en estos momentos. Y eso a mí me preocupa porque los únicos que benefician es a los que quieren crispar la sociedad, y lo peor que puede hacer un político, es dividir a la sociedad. Se habla mucho de la confrontación, se habla mucho de estos temas, pero a la hora de la verdad son los mismos los que intentan confrontar y les beneficia a un lado y al otro. Y eso a mí es lo que realmente me preocupa. Vale, está muy bien, pero yo quisiera que hicieras énfasis. Está bien que nosotros, los beneficiarios de esta regularización, tengan acceso a los servicios, pero yo quisiera saber, hay competencias que sí pueden estar dentro del Parlamento, que es en cuanto a vivienda y salud, y que no hayan trabas para toda esta gente que se va a regularizar. Por ejemplo, el caso de las viviendas. Es imposible, por ejemplo, si no llegan a empadronarse, por decir algo, no tienen acceso, por ejemplo, a la educación.
a una plaza de escolar, tienen problemas. O sea, todo este tipo de cosas se van a empezar a presentar, ¿ves? Porque si la persona, algunos no se empadronan o no obtienen, han obtenido con otro tipo de documentación la regularización. El empadronamiento no es fundamental, es uno de los documentos que pueden aportar. Entonces, por ejemplo, si una persona no tiene un empadronamiento, hemos venido desde hace años mirando eso, que para el problema de escolarizar a un niño es un problema para una plaza, un colegio público. Entonces, esas son las... Y ahora vamos a ver todo a otra dimensión por la cantidad de personas que se están regularizando en Almería. Tienes razón en que la regularización masiva al final pues necesita, por eso hablaba yo que es muy importante el diálogo, por eso es muy importante que la normalidad, que las cosas se hagan con normalidad, con seriedad y planificada, porque al final ahí habrá que dar más servicios públicos que no están dimensionados para eso, para poder captar todas estas nuevas personas. Pero es verdad que en Andalucía ya tenemos ejemplos. Acordaros cuando la guerra de Ucrania, fueron muchísimos los ucranianos que vinieron tú fuiste uno de ellos, que trajeron muchos ucranianos a Almería. A todos ellos se escolarizaron, a todos ellos se les dio sanidad pública, sin ningún problema, y han tenido acceso a las dos. Es verdad que la regularización significa que tienen la posibilidad de trabajar y de tener las mismas obligaciones, los mismos derechos que tienen. Por tanto, yo creo que aquí lo que sobra, y te sigo insistiendo, es intentar hacer ideológico lo que no lo es y hacer normalizado lo que tiene que normalizarse. Y para ello no podemos crispar, no podemos hacer que sea algo de confrontación, porque esto no puede ser algo de confrontación. Así que eso yo creo que es una de las medidas fundamentales y necesarias que tiene que ver con a la hora de gestionar, cuando se gestiona desde lo público. Sin duda alguna son personas que están trabajando y que tienen derecho, pero que tienen que trabajar de forma regular, teniendo los mismos derechos y también las mismas obligaciones. Vamos a escuchar también las preguntas de Pablo. Yo iba a empezar con una pregunta para romper el hielo, pero vamos, está ya más que deshecho, el cubito se ha deshecho rápido aquí en Almería. Manolo, me ha llamado mucho la atención, me ha gustado sobre todo la imagen que salía del comienzo de la pegada de carteles, ¿no? Con esa imagen ahí preciosa de la alcazaba de fondo. Y la alcazaba es un símbolo que han mostrado en otros años desidia por parte de otros gobiernos andaluces con respecto a la provincia de Almería, y quizá un cambio de tendencia que está sucediendo ahora. No nos vamos a engañar, en Almería hay mucha gente que no siente el verde y blanco como propio. Bueno, en su momento el referéndum, ya se sabe lo que ocurrió en Almería, y hay mucha gente que no se siente andaluza. Pero poco a poco quizá ha ido cambiando esa tendencia por lo que tú dices, consejeros de Almería, ¿no? Por esa mejora de la alcazaba convertida en símbolo del cambio. Estamos viendo, por ejemplo, el puerto de Almería, donde Juanma Moreno se ha implicado en esa gran obra, en esa maravillosa obra que está llevando a cabo Rosario Soto. Hablábamos también del boticario. Quizá esa es la mejor carta de presentación del actual gobierno andaluz para seguir sacando buen resultado de la provincia de Almería. Eso es lo que nosotros pensamos, por eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? De que había que explicar lo que habíamos hecho, porque al final la gente se le olvida lo que se ha hecho en estos 7 años. Lo decía al principio también, yo creo que el cambio que se ha producido en Andalucía, una de las provincias que más se han visto beneficiadas ha sido Almería. Yo he estado en el Ayuntamiento de Almería 19 años. Yo sé lo que es que no te cogen el teléfono los delegados territoriales. Y eso pues ha hecho que, a lo mejor lo que hablabas del sentimiento almeriense más que andaluz, era porque estábamos totalmente relegados. Y la alcazaba es un ejemplo de ello. La alcazaba, siempre decíamos cuando estábamos en el ayuntamiento, ¿imagináis qué sería de la alcazaba si estuvieran 2 hermanas? Estaría así. Las únicas noticias que teníamos de la alcazaba era cuando los trabajadores se manifestaban porque no cobraban, o cuando se caía, por desgracia, alguna de las piedras de la alcazaba en lo que era la calle Fernández. Eso era lo que teníamos de la alcazaba. Un monumento que estaba sencillamente cada día más en ruina. Un edificio en el cual, un monumento de los más importantes de este país, en el cual no se había invertido nada en toda la época socialista en Andalucía. Nada.
y en menos de 7 años ya lleva una inversión de más de 11 millones de euros. Ya ha recuperado el esplendor que nunca debía de haber perdido. Pero es que se sigue invirtiendo en el Alcazaba. Como está pasando también en el Castillo de los Vélez. El Castillo de Vélez Blanco, donde insignes figuras del socialismo almeriense con gran peso específico han reivindicado esa rehabilitación de ese castillo, nunca lo hicieron cuando tuvieron esa responsabilidad. Y ahora se está rehabilitando el Castillo de los Vélez también. Pero es que si nos vamos al casco histórico, yo recuerdo al Ayuntamiento de Almería. Yo estaba en el despacho del alcalde en el 2024 cuando literalmente se vino abajo el despacho del alcalde. Era una obra que tenía que haber estado terminada para el 2005, que nos enfrentábamos en aquel momento al mayor reto posible que tenía la ciudad, como eran los Juegos Mediterráneos. Y no solo no estuvo en el 2005, el ayuntamiento en solitario tuvo que buscar reubicación de todo el ayuntamiento. Fue un poco caótico para todos los vecinos porque Hacienda hubo que llevarla a edificios diferentes, urbanismo estaba disperso por toda la ciudad porque no teníamos un edificio donde poder hacerlo. La Plaza Vieja se cerró a cal y canto y eso hizo mucho daño a los comercios, a la gente. Y hemos tenido que llegar el gobierno del presidente Juanma Moreno de ese cambio para hacer realidad lo que tenía que haber estado hecho en el 2005. Como es la rehabilitación de nuestras casas consistoriales, como es la puesta en valor de nuestra principal plaza, la de Almería, la de la Plaza de la Constitución. Hablabas del Puerto Ciudad. El Puerto Ciudad no se podía haber hecho si no hubiera habido la aportación de 15 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía. Se intentó, pero nunca nos llegaron ni a contestar. El soterramiento, que por cierto, va con bastante retraso y todavía necesitamos que nos den explicaciones del por qué ese retraso. Y el ayuntamiento lo está pidiendo al Ministerio de Fomento y a día de hoy todavía no lo ha contestado. Ese soterramiento no hubiera sido una realidad sin que la Junta de Andalucía hubiera hecho su aportación. Hace 7 años la aportación de la Junta de Andalucía no llegaba ni a los 18 millones de euros y era insuficiente para poder licitar esa obra. Al año siguiente, en el 2020, cuando llegó el presidente Juanma Moreno, la aportación de la Junta de Andalucía subió a los 48 millones de euros y esa obra se ha podido iniciar. Gracias al gran trabajo también del Ayuntamiento de Almería, gracias a la reivindicación también del Ayuntamiento de Almería. Sin duda alguna yo creo que los hechos son los que avalan a cada uno. Nosotros estamos aquí, creo que el responsable público tiene que estar para dar la cara, para explicar lo que ha hecho, porque los puestos que ocupamos son los que los ciudadanos nos lo hacen prestándonos sus votos. Y ahora llega el momento, el 17 de mayo, donde los almerienses tendrán también que tomar su decisión y decir quién quiere que le represente. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, que es contar lo que hemos hecho, porque hemos hecho mucho por Almería. En todos los aspectos, servicios públicos, infraestructura, la red de la Almanzora. La autovía de la Almanzora se prometió en el 1985. Se inauguró hace 3 años. El alcalde que acompañó al presidente Juanma Moreno es el alcalde de Zurgena. No había nacido cuando los socialistas habían prometido la autovía de la Almanzora. Y en 4 años se desbloqueó todos los proyectos de la autovía de la Almanzora y fue una realidad en los tramos que estaban previstos, como era con su conexión con el A7. Por eso hablaba al principio de que había mucho que contar. Y por eso empezamos el lunes de Pascua, después de Semana Santa, porque había que contarle a los almerienses lo que hemos hecho. Y en ello es lo que estamos. Y por eso la pegada de carteles quisimos hacerlo en ese sitio emblemático, detrás viéndose el principal monumento, que no es orgullo de los almerienses capitalinos, es orgullo de todos los almerienses, es orgullo de todos los andaluces. Para decir alto y claro, aquí estamos nosotros, damos la cara y esto es lo que hemos hecho. Como orgullo es la Semana Santa, a propósito, que como la han nombrado, creo que este año ha quedado la Semana Santa de Chapó, el paseo con todos los problemas que ha habido, también ha sido muy bonito el tramo ese de carrera oficial y es un orgullo que nuestra Semana Grande siga creciendo, por supuesto. Perdona la puntilla
Juan Antonio, continúa. Una de las cosas que antes decía Yadi, vinculada evidentemente a ese perfil social y con el proceso de regularización, pero hablaba una palabra que es un concepto y que es una situación importante y un compromiso político realmente grande, que es el tema vivienda. Yo sé que hoy has estado con la alcaldesa visitando actuaciones también en este sentido. Hay una falta de oferta, hay unos precios importantes, en un crecimiento considerable tanto en compra, venta como en alquiler. Hay ruido alrededor, propuestas, ideas, iniciativas, posibilidades para la regulación. ¿Cuál es la posición del Partido Popular en el asunto de vivienda para estas elecciones autonómicas? Pues estar con el ciudadano, intentar resolverle sus problemas, tan sencillo como eso. Mira, cada vez que gobierna el Partido Socialista a nivel nacional, la vivienda se convierte en un problema para todos los españoles. Pasó con Zapatero y ha vuelto a pasar ahora con el sanchismo radical. Exactamente lo mismo. Cada vez que gobierna el Partido Socialista se crea la tormenta perfecta con la vivienda, porque suben el precio de los materiales, suben el precio del suelo, suben los impuestos a los que tienen que acceder a una vivienda y a los que tienen que construir la vivienda, bajan la ayuda a los compradores, bajan la ayuda a los promotores y no se construyen vivienda pública. Ante eso, ¿qué hace el gobierno de Andalucía? Coger el toro por los cuernos, como se dice normalmente. Y empezamos haciendo lo primero que había que hacer, que es regularizar la situación. Lo primero que se hizo fue aprobar la ley de impulso para la sostenibilidad territorial, la lista. Una ley que da herramientas a los ayuntamientos para poder crear vivienda. Es que hasta hace 7 años los ayuntamientos, no había ayuntamiento en Andalucía que pudiera aprobar su plan general de ordenación urbana. Y los periodistas de aquí de Almería lo sabéis muy bien, porque llevamos desde el 98 con el plan general de ordenación urbana de Almería. Y eso significa que no tienes espacios y zonas para poder crear más viviendas, para poder hacer más industria. Pero es que después fuimos la primera comunidad autónoma que también legisló haciendo la primera ley de vivienda. Y la primera ley de vivienda de Andalucía consta de cosas muy sencillas, tan sencillo como poner a disposición todo el suelo público disponible para poder construir viviendas de protección oficial y de uso libre, tanto de lo público como en colaboración público-privada. Lo segundo es animar a los ayuntamientos a que hagan lo mismo en colaboración con la Junta de Andalucía. Hoy hemos estado en las 64 viviendas que ha hecho el Ayuntamiento de Almería en colaboración con la Junta de Andalucía en Costacabana. Por cierto, el Ayuntamiento de Almería es una de las instituciones que más ha apostado por la vivienda históricamente en toda Andalucía. Llegó a ser el mayor promotor de vivienda de toda Andalucía. Y eso lo hicieron gobiernos del Partido Popular, con la creación de la empresa Almería 21. Y esa ley también crea certidumbre jurídica, porque con la ley que garantiza la vivienda estatal, lo único que garantizaba esa ley de ese sanchismo radical era la vivienda a la ocupa. Y eso hacía que la gente no pudiera poner sus casas a alquiler porque tenían miedo, literalmente. Por tanto, había que crear certidumbre política. Eso es lo primero que hemos hecho. Y lo segundo que hemos hecho es reflejar en los presupuestos de la Junta de Andalucía, año tras año, inversiones concretas. La primera, eliminar impuestos. El primero de todo, el impuesto de sucesiones y donaciones. Ya no tienes que pagar en Andalucía por quedarte con la casa de tus padres. Hace 7 años, sí. Y ahora, si los almerienses nos dan su mayoría suficiente a partir del 17 de mayo, tampoco lo van a hacer entre hermanos. Hemos reducido el impuesto de sucesiones y de donaciones. Hemos reducido el impuesto a transmisiones patrimoniales. Hemos reducido el impuesto de actos jurídicos documentados. Hemos hecho rebajas en el IRPF autonómico para aquellos que quieran comprar su primera vivienda. Hemos hecho reducciones en el IRPF para aquellos que quieran alquilar su primera vivienda. Por tanto, menor presión fiscal para que las cuentas salgan, para que la gente pueda acceder a la vivienda. Pero no hemos quedado solo ahí. Hemos puesto en marcha ayuda
para el alquiler de los jóvenes de hasta 35 años con 250 euros al mes. Y eso lo han beneficiado ya a más de 1.000 jóvenes almerienses que han podido alquilar una vivienda. Hemos puesto en marcha ayuda de 5,5 millones de euros solo en Almería para que las familias más vulnerables también puedan acceder al alquiler de una vivienda. Hemos puesto en marcha el aval hipotecario del 100% de la hipoteca de la primera vivienda para un joven. Y eso ya lo tienen más de 360 almerienses, porque cuando iban los jóvenes por la hipoteca al banco, solo les daban el 80% y no tenían capacidad para poder poner el 20% restante y por tanto no podían comprar una vivienda. Y ese aval se ha hecho cargo la Junta de Andalucía. Y también hemos mejorado las viviendas, porque las viviendas hay que mejorarlas, porque no solo hay que hacer construcción nueva, hay que rehabilitar las que hay para ponerlas también en el mercado, porque tenemos un problema de oferta y de demanda, tan sencillo como eso. Y con el plan Ecovivienda hemos rehabilitado más de 3.300 viviendas en Almería. Fijaros lo que estamos hablando en tan solo 4 años. Se ha mejorado la accesibilidad, con más de 3 millones de euros que ha afectado a más de 300 familias en viviendas que no tenían esa accesibilidad, que no tenían ascensores, que tenían problemas de accesibilidad. Eso también se ha hecho. Y también se ha hecho regeneraciones urbanas que antes eran impensables. Y los almerienses lo saben muy bien con el barrio de los Pintores. Y los almerienses lo saben muy bien de la zona de pescadería. Se han construido 112 viviendas en Almería. ¿Sabes cuántas prometieron el sanchismo radical? María Jesús Montero en Almería, más de 5.000. ¿Sabes cuánto hicieron? 0. ¿Cuánto han bajado los impuestos para que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda? Le han subido el impuesto. Si compras, te suben los impuestos. Si vendes, te suben los impuestos. Si quieres emprender, te suben los impuestos. Si quieres innovar, te suben los impuestos. Ese es el modo operandi del Gobierno de la Nación. Y por tanto, la Junta de Andalucía, el Gobierno de Andalucía, quiere poner un cortapo. Y quiere que tengamos todos los almerienses más acceso a la vivienda. Y esta próxima legislatura va a ser la legislatura de la vivienda, como lo ha sido la que acabamos de vivir, la del agua. Fundamental y necesaria en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Hemos cubierto el ecuador de nuestro programa hoy en este primera noche de entrevistas electorales con los distintos candidatos de las formaciones que, como decíamos al comienzo, han tenido en esta última legislatura una mayor representación. Hoy hemos arrancado con Manolo Guzmán, el número 5 de la lista del Partido Popular. Yadi González y Pablo Laínez nos acompañan. Tenemos que hacer un alto en el camino en esta primera noche de información electoral, y a la vuelta continuamos en lo que habitualmente es Conexión Almería, hoy vinculada a las elecciones del 17 de mayo.